Hola, buenas tardes. Aquí Emilio Ramón desde Tierras Leonesas en estos días, desde España. Y bueno, voy a iniciar mi último directo de los que he hecho en este mes de febrero. Y aquí en Instagram. Y continuando la línea del anterior, en el que tuvimos un mensaje de un ancestro para era una madre, un mensaje que dio para su hija precioso, o bueno, fueron varios los mensajes, en el que hablábamos la semana pasada sobre el tema. Déjame que te busque un momentito el título, a ver, porque se me ha ido. Ujú. A ver, el título de la semana pasada. Bueno, no lo recuerdo ahora, perdona porque se me ha ido la conexión del ordenador donde lo estaba mirando. No importa. Ahora se me ha ido. Em, el caso es que terminamos, bueno, fuimos hablando un poquito de. Ah, sí, exacto, ahora recuerdo. Era patrones y bloqueos heredados de nuestro árbol genealógico. En la semana pasada te hablé de este tema y tras una introducción, pues abrí el canal para que algún alma, algún ancestro, hola familia de vida, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Comentaba que la semana pasada, en esta charla Patrones y bloqueos heredados de nuestro árbol genealógico, empecé con una introducción sobre el tema y después hubo un mensaje de un ancestro para su hija, una madre para su hija, muy bonito. Em, y bueno, pues esta charla de la semana pasada, que al final acabó con esta canalización, va unida a la de hoy, que es la última, como digo, de febrero, y la de hoy se titula, como verás aquí, que lo he escrito antes, trato de recordar porque estoy como un poco espeso. La de hoy lleva por título, am, ¿por qué se quedan aquí las almas? ¿No? Más o menos es así, ¿por qué se quedan aquí las almas? Y cómo, bueno, cómo puede influir, ¿no? Cómo ayudarlas y cómo influye este proceso en nuestra transformación profunda. Entonces, quizá para empezar, me gustaría recomendarte una película que se llama Nuestro Hogar. Seguramente, bueno, si estás en estos temas la hayas visto. En YouTube, por ejemplo, suelen ponerla, la quitan por temas de derechos, pero va estando a menudo, ¿no? En algún blog se puede ver completa. Y es una película que está basada perdón, está basada en uno de los libros del medium brasileño Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier, am, que canalizó al alma el que fuera un médico en vida, llamado André Luis, y que le contaba todo lo que fue su tránsito del mundo terrenal, pasando por el umbral y hacia una ciudad espiritual en la que después prosiguió su camino. Cómo los guías lo acompañaron, lo sacaron de ese umbral, de ese plano que es paralelo al mundo físico en el que hay muchas almas, y de aquí va un poco lo que quería hablar hoy, en el que se quedan como enganchadas, en lugar de proseguir su camino. Es decir, que si ya tenemos en cuenta que la muerte no existe, que, que nada se crea ni se destruye, como decía, ¿no? Desde la física, sino que se transforma, igual que la energía, y puesto que somos energía, pues simplemente dejamos un cuerpo físico y continuamos en otro plano. El problema que tienen las almas, y todo eso es lo que muestra esta película de Nuestro Hogar, por ejemplo, y ese tránsito del principio en el que André Luis no consigue todavía salir de ese umbral. El problema es que a veces, y aquí viene el tema de hoy, ¿por qué?
¿por qué se quedan, no? ¿Por qué se quedan en ese umbral? ¿Por qué no continúan lo que se nos dice o lo que llamamos el tránsito hacia la luz? ¿Por qué no cruzan aquello que muchos visualizan como un túnel hacia la luz? ¿Por qué no hacen ese tránsito, esa trascendencia hacia la luz, hacia los planos de luz, hacia lo que sería nuestro hogar espiritual, el lugar del que venimos antes de encarnar? ¿Por qué no lo hacen? En esta película, en nuestro hogar, como digo, hay un ejemplo, ¿no? O varios ejemplos de por qué algunas almas se quedan muy cerca de nosotros, pero ya no tienen cuerpo físico. Ese es el problema que tienen. Es decir, primero hay muchos que, que han muerto y no son conscientes de que han muerto. Es decir, almas que a lo mejor, pues quizá se han muerto por accidente, una muerte inesperada, no una muerte por enfermedad, que quizá haya podido prepararles un poco. Porque en las muertes, por ejemplo, pues digamos que podríamos decir la muerte en la que pues te ha llegado tu hora, una muerte lenta en un hospital, por ejemplo, tú puedes irte preparando en una muerte cerca de tu familia. Generalmente nos sucede que vamos soñando meses antes, incluso bastante tiempo antes, con ancestros, con antepasados que conocemos. Y en los sueños, esto lo he visto con algunas personas mayores, que de repente empiezan a soñar mucho pues con la tía Enriqueta, con mi abuela, con tal, etcétera, ¿no? Empiezan a soñar con familiares que murieron hace mucho tiempo de su árbol genealógico y, y no saben por qué, pero empiezan a soñar con ellos, les hablan. Y hay muchas personas, pues he visto, fue un caso que me pareció terrible, ¿no? Como la familia, en lugar de admitir esto por desconocimiento, lo que hizo fue a la persona que iba relatando todos estos sueños que tenía con familiares, porque ya estaba preparándose para esa transición, para marcharse del mundo físico, lo que hizo la familia, en un gran desconocimiento, fue llevarla al psiquiatra y que considerarla loca a esta abuelita y empezar a sedarla y a tenerla pues totalmente dormida para que no molestara un poco, ¿no? Para que no siguiera con sus locuras. Cuando lo que hacía esta mujer era revelar lo que nos pasa cuando vamos a dejar el cuerpo físico y vamos a trascender, pues muchos familiares del mundo espiritual, de aquellos que nosotros podemos reconocer, se presentan en sueños, van preparándonos, nos van ayudando a que ese tránsito sea mucho más fácil y cuando el cuerpo desencarna, semanas, meses después, puede hacerlo con la tranquilidad de que va a un lugar seguro, de que va a donde le esperan, de que vuelve a casa, de que vuelve al lugar que le corresponde en esos planos de luz, pues para poder seguir progresando, para poder seguir sanando, teniendo un trabajo, porque en esos mundos espirituales nosotros seguimos, todo lo que hacemos, desarrollar dones y talentos, ayudar a otras almas, trabajar en distintos proyectos, todo eso continúa. Lo mismo que hacemos en la Tierra, en otros planos seguimos haciéndolo. Encarnar en distintos lugares, experimentarnos como espíritu encarnado en distintos lugares. Hay mucho, mucho que se hace. Entonces, en esos momentos se van presentando, como digo, a veces en sueños o a veces como a esta abuelita se le presentaban directamente, ¿no? Espíritus cercanos que ella podía reconocer para irla preparando. Es un horror, como digo, y un gran error el considerar que una persona que relata esto está loca y lo que se hace al sedarla es cortarle ese momento en el que se está pudiendo preparar para hacer una transición hacia la luz normal. Lo que sucede, pues en casos como estos, o en casos como digo, en los que a lo mejor ha habido un accidente, una muerte inesperada, el alma no se ha podido preparar, muchas veces el alma no sabe que está muerta. Y ahí tenemos otra película, la película con Bruce Willis, El sexto sentido, de M. Night Shyamalan,
en la que, bueno, no sé si voy a hacer un spoiler, pero creo que casi todo el mundo que vea esto ha visto esa película, ¿no? Entonces, si quiere verla, pues que se vea primero la película y después vea este vídeo, porque voy a contar un poco algo que, como digo, puede ser como un spoiler. Es decir, Bruce Willis se pasa toda la película sin darse cuenta, porque ha muerto por un asesinato, hay un hombre que le dispara. Entonces él no tiene tiempo de prepararse para la muerte, con lo cual queda en shock. Y cuando su alma deja el cuerpo físico, como podemos ver a lo mejor en Ghost, en otras películas también, no, no sabe que está muerto. Se pasa toda la película abriendo puertas, hablando con gente. El único en la película que le responde es el niño al que tenía que tratar. Creo que es un psiquiatra, me parece, en la película. El niño con el que tenía sesiones y que es medium y lo ve y lo puede oír. Pero el resto de personas como lo ignoran, ¿no? Y recuerdo también me contaban un caso de un alma, ¿no? Un hombre que decía que se había convertido en un cero a la izquierda y que nadie de su familia le escuchaba, que nadie le tenía en cuenta y lo que pasaba es que no se había dado cuenta desde hacía mucho que estaba muerto. En esos momentos es cuando a lo mejor en una sesión yo les he tenido que decir también a las almas pues que se les comenta, ¿no? Pues cuando no saben que están muertos, pues ¿cuánto tiempo llevas sin hacer pis, caca, por ejemplo, ¿no? Se quedan sorprendidos a veces porque no... cuando les preguntas esas cosas, no se han dado cuenta. Están en un plano, las almas que, como digo, tienen ese shock al morir, están en un plano en el que todavía pues se sienten o haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban en vida, como digo, igual que Bruce Willis en la película de Sexto Sentido, ellos continúan como si no hubieran muerto porque por ese shock, por ese no haberse podido preparar a través de quienes nos vienen a ayudar en esa transición, pues las almas se encuentran como atrapadas en una especie de limbo en el que no son conscientes. Esto es muy importante, digo, ¿por qué, por ejemplo, se pueden quedar atrapadas en este umbral? Es decir, no van a la luz, no van a los planos de luz donde pueden continuar su trabajo, sus vidas, sus experiencias, no van ahí, se quedan aquí con nosotros, muy cerca, ¿no? Y es cuando a veces la gente, como el niño de sexto sentido decía, en ocasiones veo muertos, ¿no? Esos en ocasiones veo muertos son esos que pues están en el umbral, es decir, están en un plano contiguo al nuestro, al plano físico, pero no tienen cuerpo. Entonces no pueden interactuar con nosotros de la misma forma que interactúa un ser humano. Sí que a lo mejor pueden mover cosas. Si habéis visto la película, hablando de películas hoy, ¿no? La película de Kardec también, ¿no? Basada en la vida de Alan Kardec también cuenta mucho de todo esto. Em, pues realmente pueden hacer cosas. Hoy en día pueden interferir mucho en la tecnología también. Por ejemplo, los teléfonos móviles pueden hacer cosas así, pero realmente no pueden, a no ser que tengamos la capacidad de mediunidad, de ser canales. Es difícil que podamos entenderlos, oírlos, verlos, ¿no? Tiene que ser que hayas desarrollado ese, pues ese talento, ¿no? Ese don. Entonces el problema que tienen muchas veces es que se quedan aquí no solo como digo, porque a lo mejor no saben que están muertos, porque han tenido una muerte como muy en shock, como en sexto sentido, ¿no? Que muere con un disparo, como decía, sino que además puede ser que se queden por un tema de apegos, de miedos, ¿no? Por ejemplo, a veces un alma que se ha suicidado, o un alma que, por ejemplo, como me dijo un alma estando en Coruña, en una charla que hice canalizada se presentaron muchas almas también y una era recuerdo, era un mirador donde estábamos haciéndola, mirador de San Roque además, y se presentó una alma que había sido marinero y decía que no comprendía lo que estábamos hablando, pero le interesaba. Hablábamos sobre el amor, el temor y, y decía que él había sido muy malo en vida. Fue muy graciosa la conversación, decía que había sido muy malo. Y yo le pregunté que por qué, que qué había hecho. Y él me dijo que había estado con muchas mujeres. Y dije, bueno, pero eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Y dijo, sí, porque además al marido de una me lo cargué, ¿no? No mostraba ningún arrepentimiento. Decía además que no se arrepentía de nada, que lo volvería a hacer. Entonces se mostraba pues en un nivel de conciencia pues exactamente igual
que el que tenía en el momento de morir, ¿no? Y que no sé si era, ya no le pregunté, pero no sé si debió morir asesinado también por alguien o en la cárcel, no tengo ni idea, porque ya no le pregunté, pero el nivel de conciencia cuando las almas, em, como digo, están ahí por ejemplo, en este caso, y quizá inconscientemente sentía culpa, sentía miedo a ser castigado. Eso les impide progresar hacia la luz, porque cuando los guías vienen a buscarlos, como vemos en la película En Nuestro Hogar, cuando está André Luis en el umbral, los guías aparecen y los llaman, o aparece algún ancestro, la figura de una madre, de una abuela, por ejemplo. Ellos no quieren ir ahí, no quieren porque están todavía en esa vibración densa, en enfado, en rabia, en aquello que tenían cuando murieron, tal cual así se quedan y se pueden quedar décadas, incluso siglos a veces, ¿no? Bueno, ya tantos siglos, sí, sí, exacto, sí, siglos también he visto casos. A veces también lo que la gente entiende como fantasmas, ¿no? Por ejemplo, que vamos a quizá un lugar muy antiguo, me contaban el caso, ¿no? De un hombre que había visto pues una especie de moro enfadado, me dijo, ¿no? Cerca de la Alhambra, por el Albaicín, y que estaba en esa casa, y era como un moro muy enfadado, decía. En ese caso, a veces, según lo que sea, puede ser lo que se entiende como un fantasma, es decir, un cascarón, ni siquiera es el alma conectada al espíritu, sino que es una especie de parte etérica de esa alma, de ese espíritu que se ha quedado enganchada en ese lugar. Pero realmente no se puede interactuar mucho si es así, ¿no? Son estas imágenes como vemos en los fantasmas de las películas de los cuentos de terror, ¿no? Como el fantasma de Canterville me viene ahora, ¿no? Que de repente pasan por ahí, no dicen nada. A veces puede ser eso, y eso no tiene por qué ser un alma que está atrapada en el umbral, simplemente es como una especie de resto etérico de cascarón que queda por ahí. Y no tiene que ver con el alma, simplemente es algo que se puede disolver en algún momento si se hace una limpieza energética, pero no es un alma. Yo a lo que me refiero, como estoy diciendo, es a las almas que, que tienen... hola Mireia, por cierto, no te había saludado, gracias por unirte. Eh, las almas, como digo, pueden, volviendo a recordar la película del Sexto Sentido con Bruce Willis, estar en ese umbral, es decir, no progresar hacia los planos de luz, porque no saben que están muertas por un tema de un shock, un accidente, una muerte súbita en la que no se han podido preparar, pueden también estar, como digo, como esta alma de Coruña, que el marinero, pues quizá por la culpa, por muchísima rabia, por unas emociones muy densas, que les mantienen aquí a un plano, ¿no? Más eh, apegado, o sea, más, digamos, contiguo al físico, quizá también por adicciones. A veces me he encontrado almas que quizá pues murieron con alcoholismo y se las puede encontrar en tabernas, por ejemplo, en bares. Si eres sensible y tienes la capacidad de detectar todo esto, seguramente te has dado cuenta alguna vez de que hay lugares en los que están llenos, ¿no? De almas, de entidades, de seres, no solo almas, sino todo tipo de seres que son atraídos por esa vibración y por el alcohol, ¿no? Por el tabaco, etcétera, ¿no? Si al alma, por ejemplo, el alma fumaba, es muy, muy normal que a lo mejor esté en un lugar donde hay mucho humo, donde se fuma. Es como si buscase todavía eso, ¿no? Son apegos que algunas almas tienen, algunos apegos que las mantienen aquí, ¿no? Pueden ser, como digo, adicciones, pueden ser como en algunos casos, ¿no? Muchas veces se quedan apegadas a sus propiedades, a sus pertenencias terrenales, se quedan apegadas a una casa. Tuve un caso también, ¿no? Que fue muy bonito y esto enlaza con el sentido de este vídeo, ¿no? De cómo todo este proceso nos afecta a nuestra transformación profunda, ¿no? El caso de unos padres que estaban muy apegados, no marchaban a la luz porque estaban con un deseo de proteger a, a su hija y proteger la casa en la que vivía, protegerla de otros de familiares que sentían que interferían, que estaban haciendo algo que no debían hacer. Entonces estaban como muy preocupados y cuando tuve la conversación con ellos, cuando detectamos esto,
estaban bastante enfadados. Sentían un poco como que alguien estaba usurpando esa casa y se sentían como con necesidad de proteger a esa persona, a ese familiar y el lugar, ¿no? Muchas veces ellos, por esos apegos materiales, por necesidad de proteger a un familiar, ellos creen que lo protegen, pero en el fondo no es así porque como no están en los planos de luz, como los guías no están en una energía sutil, están en una energía muy densa y eso en contacto con nosotros no nos ayuda, aunque ellos a veces crean que sí. Casi más actúa como una especie de vampirización energética. Entonces, hay personas que he visto que tenían familiares, entre comillas, pegados, que los llevaban muchos años, y eran personas que estaban como muy descargadas de energía. Personas que decían, no, sí, mi madre va conmigo siempre, me habla conmigo. Y yo les decía a lo mejor que tenía que empezar un proceso para que esa alma trascendiera a la luz y la persona no quería. Estaba. Ese es otro de los motivos por los que a veces no se van, ¿no? Si la persona que los echa de menos en la tierra los sigue llorando mucho, los sigue echando de menos, los reclama, les pide cosas, ellos se sienten un poco como en ese vínculo especial que con la persona y sienten como que los necesita y eso no les ayuda a poder hacer ese tránsito hacia la luz. Entonces es otro de los motivos por los que a veces se quedan aquí. El sentir que no se les deja marchar. Hay veces que incluso algunas almas vienen a buscar un medium a decirle, por favor, dile a mi familia que no me deje más flores en el cementerio, que no me llore más, que me tengo que ir, que tengo que seguir mi camino. Y hay almas que han venido como con mucha vehemencia a pedirles a mediums que les digan a su familia que ya basta, que ellos están bien, que ellos están felices donde están, pero que no se pueden, no pueden marcharse, tienen que estar como, a veces son las almas que no están en el umbral totalmente, están como en el tránsito, ellos sienten que ya han conectado con los planos de luz, pero van y vienen bastante, como muy preocupados por la familia y sienten que ya es el momento de que se les deje marchar porque tienen que irse, ¿no? Están un poco como que no se pueden despedir. No pueden acabar de hacer el tránsito. Entonces es bastante complejo todo esto, ¿no? Pero como digo, el tema de los apegos, ¿no? Como en este caso, ¿no? De la casa, de la protección a este familiar, es una de las cosas más comunes que hace que las almas no progresen hacia los planos de luz. Lo bonito, y aquí venía un poco en medio del vídeo de hoy también, me gustaría también dejar después un espacio para que los guías, los seres de luz que nos acompañan, también nos digan algo más sobre esto. Pero lo que quería decir, quizás de esa experiencia, es que los seres, las almas, cuando las ayudamos, detectamos lo que les pasa. Por ejemplo, en este caso, esos familiares que seguían controlando un poco desde el plano del umbral am, lo que era la casa, quiénes entraban, quiénes salían, estaban muy pendientes de la casa. Em, Cuando hicimos esa ayuda para que transitaran hacia la luz, primero estaban muy reticentes, era muy difícil hablar con ellos, se les sentía mucha inmovilidad, a veces se les ve como en posturas así, como muy rígidos, como muy cerrados a ser ayudados. Ellos están muy convencidos, siguen todavía con la misma actitud que tenían en vida antes de morir, ¿no? Si estaban enfadados con algún familiar, siguen enfadados con ese familiar, incluso a veces desde el otro lado buscan fastidiarlo también, ¿no? No era este caso, pero a veces puede pasar, ¿no? Es como si trataran de seguir, si querían vengarse en vida, quieren seguir vengándose desde el otro lado. Se dan lo que tenían en vida, se lo llevan al otro lado hasta que consiguen pasar los planos de luz y allí empiezan a sanar, como en la película de Nuestro Hogar, y André Luis se les ayuda a librarse de todo eso, de toda esa energía densa, de todo ese ego que traían del personaje que traían en esa encarnación para volver a conectar con el ser de luz que son, ¿m? Y que eran antes de encarnar en este plano. Entonces, lo bonito que digo, como os comento en este caso, es que a veces los familiares, cuando hacemos estos procesos, eso lo trabajo en las sesiones individuales o en el acompañamiento que estoy haciendo también sobre la sanación del árbol genealógico, vemos como, por ejemplo, en este caso, estos familiares estaban muy apegados a la casa y
y se mostraban muy reticentes a que alguien interfiriera. Incluso a mí, recuerdo que uno de ellos me dijo que era muy prepotente y que qué sabía yo y que tenía que pintaba ahí, metiéndome en algo que no era de mi incumbencia. Entonces, la actitud recuerdo que era de rechazo hacia lo que estábamos haciendo, hasta que le puse en contacto con el familiar, hablaron con él, expresaron desde ese enfado que tenían algunas cosas, y recuerdo que no estaban dispuestos a marcharse de ahí. Tomé este cuarzo rosa que me di cuenta que en muchas sesiones facilita el que conectándonos con esta piedra, seres o almas, por ejemplo, que no están en la luz, que no están en esa conciencia de luz y de amor, conecten con esta vibración y se dejen acompañar, ¿no? A veces es tomar este cuarzo y de repente aparecen guías. Ellos empiezan a ver maestros, guías que les enseñan otra cosa. En ese momento conseguimos que se dejaran ayudar, se dejaran, después de una larga conversación, se dejaran convencer, entre comillas, ¿no? O de que se les vendiera la luz y marcharan definitivamente, dejaran esos apegos, esa necesidad de proteger a una persona que decía que ya no necesitaba ser protegida, que habló con ellos y por fin continuaron. En los siguientes días, semanas, meses, fuimos recibiendo muchos mensajes de agradecimiento. También estas almas pues fueron sugiriendo cosas desde el plano en el que ya estaban de luz. Pedían perdón, de repente recibimos un mensaje para esta persona que venía con una disculpa, con un perdón por haberla tratado de una determinada manera en vida. Ya ves que las almas ya que no están en el umbral empiezan a tener otra conciencia, empiezan a mostrarse de otra manera. Y todo esto va en paralelo con nuestro proceso de sanación del árbol genealógico. Si los ayudamos, si hablamos de familiares nuestros, por ejemplo, que no están en la luz, cuando los ayudamos, ellos empiezan a liberarse y nosotros también nos liberamos de todo aquello que nos hace conectar con ellos y tener actitudes determinadas en vida que a veces parece que no son nuestras, pero sí lo son en cuanto a que somos descendientes de ellos y estamos conectados con ellos. Entonces, este ayudarlos nos ayuda a tomar conciencia de todos aquellos ancestros que no tenemos todavía la luz, porque cada vez que los ayudamos a liberarse de este plano denso, que no les aporta nada más que seguir sufriendo, si por ejemplo murieron por una enfermedad y no son conscientes y que están en el umbral, ellos siguen teniendo los mismos dolores de esa enfermedad y lo que nos sucede si están pegados a nosotros, si se acercan demasiado, es que podemos sentir su dolor. Si ellos tienen una adicción, por ejemplo, al tabaco o al alcohol, podemos tener ganas de fumar o de beber porque ellos están ahí. Es así de simple. Esto lo he visto en muchos casos. Entonces, no solo el ayudarlos a trascender nos ayuda a liberarnos de esa energía densa que no nos está ayudando como protección, sino lo contrario, sino que además también les ayuda a ellos a poder continuar en los planos de luz, a seguir su camino. Y cuando conseguimos esto, vamos liberándonos de capas, de cosas que tenemos también en nuestra vida que nos interfieren a todos los niveles. Incluso pueden resultar enfermedades, no sé, nos vamos liberando de muchas cosas que nos hacen entrar en una energía más sutil, estar en la tierra de otra manera. Y vamos viendo a través de los mensajes que nos dan después y hacemos este acompañamiento que ellos se muestran muy agradecidos cuando ya son conscientes, cuando empiezan a ser su versión expandida y ya no están digamos, personaje solamente terrenal que quedó ahí atrapado, pues empiezan a darnos mensajes muy bonitos como el que recibimos la semana pasada, por ejemplo, ¿no? De esta madre para su hija. Y que lo puedes ver también en mi canal de YouTube, Emilio Ramón Suikawari. Allí lo colgué también este vídeo anterior de Instagram, o aquí en Instagram lo puedes ver. Cuando todo esto se da es precioso. Los ancestros, como en la película de Nuestro Hogar, vuelvo otra vez, ellos a veces piden permiso porque ellos cuando ya regresan a su hogar espiritual, a los planos de luz, ellos tienen tareas, tienen cosas que hacer, tienen un trabajo que proseguir, pero a veces pues también se les da
la oportunidad de poder conectar a través de canalizadores, de mediums, como en este caso, eh, pues se les da la oportunidad de conectar con nosotros para darle un mensaje al ancestro, para pedirle perdón, para decirle que todo está bien, que ellos están bien. Y es precioso cuando recibimos esto porque vemos que a nosotros pues nos ilumina, ¿no? El verlos así, ver que están felices, ver que están agradecidos por el proceso que se está haciendo. Y, y es muy bonito, por ejemplo, en este caso que contaba de estos familiares que estaban muy apegados a la casa y por eso no trascendían, y muy apegados a este familiar en cuanto a que consideraban que debían protegerlo porque no sabía protegerse por sí mismo. Pues después, cuando ya fui hablando con ellos, una vez estaban en los planos de luz, los mensajes cambiaban totalmente. Cambiaban y empezaban a ser mensajes de agradecimiento, mensajes de los que querían comunicarse con la persona y decirle quizá pues que en vida no pudieron hacer las cosas como hubieran querido, que no les salió mejor esta cosa o esta otra. Y son mensajes muy, muy sanadores para quien los recibe. Con el tiempo, estos ancestros tienen la posibilidad, según yo tengo entendido, cuando siguen progresando en su trabajo en el mundo espiritual, de venir como guías familiares también. Y lo mismo que otros ángeles, guías, maestros que podemos tener trabajando con nosotros, puede haber alguno de estos familiares que fue, pues eso, quizá un abuelo, un bisabuelo, que ha trascendido toda esta parte y ya está preparado para ayudarnos desde los planos de luz y no desde el umbral. Entonces es muy bonito también cuando esto sucede. Yo también lo he podido percibir de uno de mis familiares que por ejemplo, en unas navidades vino a darnos un mensaje precioso, ¿no? Y que ya se sentía que para nada tenía que ver con la imagen que teníamos de, por ejemplo, de esta abuela, ¿no? Y nos decía, ¿no? Que muy humildemente que estaba contenta de vernos todos juntos, daba algunos mensajes para algunos miembros de la familia y pedía que por favor no se la juzgara y no se sintiese todavía que era aquella que vimos con sus defectos terrenales, con su ego, porque ya no estaba ahí. Eh, Estaba en un plano en el que se había liberado de todo esto. Eso era un personaje que habíamos conocido, uno de tantos, pero ella pedía que se la viese en el amor que era y el amor que trataba de transmitirnos, ¿no? Entonces es muy bonito cuando vemos que estos ancestros a lo mejor pues eso, han progresado de tal manera que se les permite venir como guías familiares y de vez en cuando pues se reciben sus mensajes. Y también, como digo, como cuando estas almas que he mencionado vamos sintiendo en distintos mensajes que nos van dando para agradecernos que están progresando, que están cada vez mejor, que nos vienen a decir que gracias, que están alegres de poder comunicarse con nosotros y decirnos que están bien, ¿no? En ese caso, como digo, todo esto, y tiene que ver con el título de la charla de hoy, ¿no? De cómo este ayudar a las almas a pasar a la luz, pues afecta nuestra transformación profunda, pues fijaos si afecta, ¿no? Tener la carga de un mal rollo, entre comillas, con ancestros, pues con cosas de ellos que se expresan en nuestra vida como patrones que repetimos, como esa típica voz que no sabemos de dónde sale, que eso no soy yo, por qué me viene a decir esto? ¿Por qué me vienen estos pensamientos? Yo no soy esto. Bueno, pues no lo soy y sí, es decir, a lo mejor tiene que ver con esos ancestros, estoy repitiendo o estoy conectando con esa energía y si encima están por aquí en un plano denso, en el umbral, la estoy recibiendo todo el tiempo. He visto casos, por ejemplo, de mujeres que tenían ancestros, recuerdo un caso, abuelas enfadadas, muy enfadadas con los hombres. Esta persona, esta mujer, tenía problemas con los hombres, claro, en vida, problemas de pareja, porque sus abuelas, todas sus abuelas, o varias, estaban muy, muy enfadadas con los hombres por sus experiencias en vida. Entonces, claro, como hasta que estas abuelas no hagan el tránsito hacia la luz, la persona es muy fácil que repita el bucle, el patrón de ese odio, de ese recelo hacia los hombres que tiene a través de sus abuelas, porque le está afectando directamente, las tiene ahí, como si fuesen
guías, pero muy negativos en ese sentido, ¿no? Eh, es bonito, como digo, cuando todo esto se va dando, cuando esos ancestros consiguen descansar y consiguen ir hacia esa luz que son y dejar esa encarnación y ese personaje que los tiene un poco en bucle en una parte atormentada, porque como digo, nos ayuda a liberarnos de eso y no repetir nada que tenga que ver con eso. Si no, somos muy sensibles en esa fidelidad que tenemos inconsciente en nuestro árbol genealógico, repetir muchos de estos comportamientos, de estas actitudes, que aunque no queramos, nos afloran, porque seguimos muy conectados a ellos. Así que si los ayudamos a liberarse de todo esto, esto nos libera a nosotros. Y esto, como digo, pues afecta totalmente a nuestro proceso de transformación profunda. Nos vamos quitando mochila, nos vamos quitando cargas. Y, pues como digo, es un proceso en paralelo. Les ayudamos a ellos a liberarse del plano denso y de todo aquello que tenían aquí. Y mientras tanto, cada vez nos acercamos a nuestra versión más pura del ser y nos acercamos a eso que somos sin todas esas cargas que no nos ayudan, que más bien nos entorpecen el ser una mejor versión de nosotros mismos, el vivir con más plenitud, con más felicidad en la vida, ¿no? Si tenemos todos estos, um, todas estas voces, entre comillas, ¿no? Todos estos ancestros que están en un plano denso y estamos recibiendo eso en nuestra vida, eso se expresa muchas veces. Entonces, como veis, es muy, muy importante ayudar a nuestros ancestros a pasar a la luz, limpiar todo aquello que tengamos con ellos, dejar en paz, ¿no? Lo mismo que hacemos con las personas en vida, nuestros familiares, pues es esencial estar en paz, pues si se puede en el mundo físico, directamente, cara a cara, si no, internamente, estar en paz con ellos y además, pues como digo, lo es con todos los que han desencarnado que necesitan también estar en armonía. O sea, el árbol tiene que estar lo mejor podado posible. Las hojas que ya están secas y han de irse tienen que deshojarse y tienen que dejar que el viento, ¿no? las lleve. Y todo esto se tiene que dar de una forma lo más natural y creo rápida posible para que podamos tener todos, tanto ellos, proseguir su camino, estar felices de vernos felices de nosotros aquí también y de poder ellos hacer lo suyo y, y que nosotros tengamos esa vida pues más plena, con menos cargas. Bueno, si queréis dejar también algún comentario, alguna pregunta, pues aquí es bienvenida. Y yo lo que quería también hacer, igual que la otra vez abrí el canal para que algún ancestro, algún alma, pues nos dirá un mensaje y así fue. Esta vez siento que más bien debería abrir el canal para que algún ser de luz, algún guía, maestro, nos quiera quizá dar alguna información más o simplemente algún mensaje relacionado con todo lo hablado. Siento también que la película Nuestro Hogar nos la recuerda muchas veces como también para decirnos que no estamos solos, que están aquí. Y bueno, pues me gustaría, ¿no? Si algún ser de luz, algún ser que pueda aportar conciencia y luz sobre lo que estoy diciendo, pues nos puede también dar algún mensaje para complementar esto. Así que, pues voy a dejar unos segundos para que esto se dé y agradezco de entrada si nuestros guías y maestros pues se animan a decir algo. Lo primero que me llega es la imagen de una mesa. Voy a dejar que eso se vaya desgranando, a ver qué más viene. A veces puede ser alguna imagen simbólica, como hemos visto en otras canalizaciones,
y desde ahí podemos interpretar un mensaje. Otras veces desde ahí, como la semana pasada, la imagen simbólica desembocó en una conversación con este ser, ¿no? Con este ancestro. Así que voy a dejar que esa imagen de la mesa siga diciéndonos algo. Es una mesa en la que hay copas y hay gente brindando. Y lo que siento que quiere transmitirnos esa mesa y esas copas y ese brindis es alegría. Las personas que brindan en esa mesa aparecen con los brazos como si fueran ramas del árbol. Están conectadas con esta idea que hemos ido hablando. Es como si todo esto que estoy diciendo de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, se simbolizase en esa mesa en la que todos brindan, contentos, y quieren transmitirnos una idea de felicidad, de paz, de alegría y de compartir, ¿no? Mientras digo la palabra compartir, la parten con un guión compartir y parten el pan. Hay un pan en la mesa, alguien lo parte con un cuchillo. Las manos, los brazos con las copas son ramas de un gran árbol. Se siente esa imagen de alegría, de compartir y de felicidad, de unión. Y siento como que alguien dice, con tu permiso, querido amigo. Bien. Tienes mi permiso si quieres decir algo. Siento la imagen de un hombre. No sé si en este caso es un guía o más bien un ancestro. Más bien siento un ancestro que quiere decir algo. Siento un hombre que se está haciendo... Está como poniéndose una corbata. Siento un hombre con un traje. Un hombre delgado, con un traje gris y está como ajustándose la corbata. Quiere ponerse guapo para nosotros. Y es como si tomara un micro y hiciese así para ver si se oye. Y tose, le cuesta mucho hablar. Quiere decir algo, pero es como que le cuesta. Y de repente llora, se echa a llorar. Y siento que dice que no es lo que yo estoy viendo y lo que estoy definiendo a través de esa imagen, pero que sí que lo que trata de transmitir es como una proyección de una parte de lo que fue en vida de la que no está orgulloso. Siente que no pude decir todo lo que quiso decir en vida, que sintió como que la garganta estaba taponada y que habría querido decir muchas más cosas de las que dijo, que consideró que en boca cerrada no entraban moscas y que se mordió la lengua muchísimas veces en su vida. Dice que está bien, ahora está bien, pero lo que trata de mostrarnos es una imagen de lo que quiere en esta conexión limpiar. Dice que ya que no pudo hablar todo lo que hubiera querido hablar en su vida terrenal, ahora al poner esa imagen que le
digamos, le conectó con una parte de él que no, de la que no estaba orgulloso, es decir, quería haber podido expresar más y no lo pudo hacer, por miedo, por condicionamientos sociales. Siente que al poner esa imagen y esa corbata parece que nos lleva al chakra garganta y que nos muestra también ese traje gris, ¿no? De quien no puede expresarse, de quien no puede ser quien ha venido a ser. Nos quiere decir que al ponernos esa imagen, aunque él esté bien ahora, trata de liberar esa energía y, y de hacer que aquellos que están conectados con él dejen digamos, de tener esa energía en sus vidas. Siento que es un ancestro de mi árbol genealógico, dice que me quiere mucho, así que es posible, no reconozco del todo la imagen, pero sí tengo la sensación de que sé quién es. Y vuelve a mostrar esa corbata. Le agradezco también su presencia aquí. Y sigue mostrando como una especie de nudo en la garganta. De alguna manera quiere que en esta imagen que está proyectando de aquel que no pudo expresar, yo también en esta comunicación que estoy haciendo pueda liberarme en cuanto a lo que estoy conectado con él y pueda hacer que mi chakra garganta pueda pues expresar con mayor libertad, con mayor limpieza. Considera que esto que estamos haciendo es sanador y que esa imagen que proyecta aquí no quiere que sea entendida como algo que nos haga pensar que está atormentado, que está mal, sino que la trae, la pone aquí delante de esa mesa con esos árboles, con ese árbol y esos que aparecen, como decíamos, brindando, la pone ahí para que sea en esa felicidad y en esa alegría que se transmite en esa mesa sea como incluida para integrarse en esa alegría. Siente que quiere dejar ese traje gris que tuvo en vida, que me quiere, que nos quiere a todos aquellos a los que no pudo expresarles ese amor. Yo también lo quiero mucho, sé quién es ahora y también me alegro mucho porque durante tiempo me pregunté por qué no podía conectar con él. Así que me alegra muchísimo, ¿no? Recibir esta ayuda. Como estaba diciendo, lo que él quiere, siento que quiere hacer es poner esa imagen para que algo en mí y en mi familia se libere. Y que esa imagen completa del árbol y de aquellos que brindan con las manos como ramas se convierta en una auténtica estampa de felicidad. Él dice que esta imagen de ese hombre con el traje gris y esa corbata apretada impide a los miembros de la familia de alguna manera progresar desde ese chakra que no está bien funcionando bien para algunos de sus miembros. Y dice algo así como, estás hablando, pero hablar tiene que ver con algo más que palabras. Cuando hablas, no solo mueves la lengua, la boca, no solo articulas sonidos con tu boca, sino que articulas energía. Y yo quiero, desde mi humilde posición en este momento, ayudarte con un te quiero y con un caramelo, dice, de energía, darle a aquel niño al que no le pude dar más caramelos, uno de menta, de eucalipto, para que pueda
chupar ese caramelo durante un tiempo y aclarar esa garganta. Siento que quiero que se quite ese traje gris que no es suyo y que en algunos momentos de su vida ha tenido que ponerse. Y quiero que de alguna forma esté contento y tranquilo porque yo estoy bien, porque sigo haciendo lo mío, lo que no pude hacer en la tierra. Ahora sigo haciéndolo. Y quiero que tú y todos los míos, a los que amo profundamente desde aquí, os liberéis a través de esta imagen simbólica que se me permite poner en esta mesa de aquello que ya no necesitamos ninguno de nosotros. Cuando trabajamos en equipo, dice, cuando somos todos conscientes, vivos, y no voy a decir muertos, sino, dejadme encontrar la palabra o la expresión adecuada, más que vivos, dice. Los vivos y los más que vivos. Quiere hablar de los muertos como los más que vivos, porque están en un plano en el que tienen más agudizados todos sus sentidos, más capacidad de disfrutar lo que a veces en nuestra vida terrenal, con nuestras emociones, con nuestros pesares, no somos capaces de disfrutar siempre. Entonces nos dice que esto que está haciendo, que se le permite hacer, hace un gesto así de humildad y dice que en vida no tuvo nada de eso o se le olvidó la humildad que traía como espíritu. eh, Quiere purgar un poco también el orgullo que tuvo en vida y, y siente mucha felicidad de poder poner esta imagen en esa mesa con esos familiares que brindan y me pide ahora que eche a la chimenea ese traje gris, se está desnudando, estoy sintiendo que ese traje gris se transforma en una especie de túnica, es de color rosa y dice, fíjate bien, porque la túnica que te muestro tiene ese color que mi corazón jamás en vida pudo expresar. Ese rosa que te muestro en mi túnica al quitarme ese traje gris tiene un color que jamás fui capaz de expresar y de vivir en vida. Quiero que tú, como uno de mis descendientes en la tierra, como uno de mis parientes, empieces a vestir con esa túnica rosa que te ofrezco. Siento como que me la pone, para que cambie ese traje gris y no necesite ponérmelo nunca más. Quiere que conecte con esa energía del corazón y me pone en la garganta una especie de colgante y dice, menciona una piedra que podría venirme bien para trabajar eso y dice amatista. Muchas gracias. Parece ser que esa amatista podría hacer que todo esto que él quiere ayudarnos a liberar, a mí y a mis ancestros, a mis parientes, pues en ese potenciar la capacidad de expresar. No solo, por ejemplo, ahora estoy, ¿no?, trabajando el don de la locuacidad, de la comunicación, pero no solo eso, el don de la palabra, sino el expresar correctamente, el no dejar nada en el tintero, dice, el poder ser todo el tiempo quien eres, sin miedo a dañar, a herir, a contrariar, expresar todo. Y vuelve a recordarme, muchas gracias, vuelve a recordarme que las palabras no son solo palabras y el hablar no es solo algo que tiene que ver con articular palabras, mover los labios, habla de energía. Vuelve a poner el énfasis en la palabra energía y vuelve a mostrar esa túnica rosa con la que trata de envolverme y con la que
él viste ahora, una vez se ha quitado ese traje gris, y nos dice que lo que hay en ese chakra garganta y que debe expresar es esa energía conectada con el corazón. La túnica rosa muestra una especie de corazón expandido, es como si todo él fuese corazón. Y vuelve a insistir en esa conexión del chakra corazón con el chakra garganta y la necesidad de que estén profundamente conectados, para que las palabras no sean solo palabras y para que vengan siempre cargadas de esa energía del corazón. Me recuerda que yo muchas veces tengo esa conexión cuando canalizo, gracias a lo mejor algunos seres de luz que me están prestando o con los que estoy sintonizando y me conectan con mi yo superior, con mi versión más luminosa, pero que él quiere que a través de este acto simbólico que se le está permitiendo hacer, dice que siente mucho agradecimiento porque se le está permitiendo hacer, no quiere darse ninguna importancia en ese sentido, dice, me dejan hacerlo. Y gracias a esto que me dejan hacer, siento que tú puedes liberar algo que necesitas liberar en relación a ese chakra garganta y que además em, te va a hacer que con el tiempo esa conexión del chakra corazón y el chakra garganta se dé de forma natural en vida. Es decir, el quitarnos ese traje gris, y dice que esto puede servir para aquellos que también están conectados, si así lo sienten, el quitarnos ese traje gris y ponernos esa túnica rosa nos hace que podamos vibrar en esa luz y en ese amor, no solo a través del canalizar a guías, seres de luz, sino que seamos capaces de vibrar eso en vida. Así que no haya nada que entorpezca o enturbie esa capacidad de ser amor y de tener ese corazón expandido, vibrando desde esa túnica rosa en cada uno de los momentos de nuestra vida. Él dice que no pudo vivir su vida desde ese rosa y la vivió desde el gris, aunque engañado por su ego creyó vivir otros colores, pero siente que mayormente su vida fue gris. No quiere que mi vida ni nuestras vidas, aquellos que estamos escuchando, sean grises. Insiste en esa conexión y en ese puente, muestra como una flecha que parte del corazón y lleva la parte triangular de la flecha hacia aquí. La pone aquí hacia el chakra garganta y termina aquí. Y dice que no es una flecha que llegue del corazón para herir, sino es una flecha que llega para penetrar, pero de una forma energética saludable. Es decir, es una flecha que conduce energía desde el corazón para ser transformada en palabras que sanen, palabras que ayuden y no en palabras que hieran, no en palabras que se conviertan en algo que está dicho a destiempo, em, que manejan simplemente conceptos, ¿no? Quiere insistir y vuelve otra vez a hacer así, ¿no? Desde esa túnica rosa y siento que me muestra su pelo blanco para que yo sepa quién es. Y dice que está orgulloso de mí, muchas gracias, que esto que está haciendo es un pequeño ajuste que siente que querían hacer pues mis guías y que se le ha permitido también, vuelve a repetir una y otra vez, se me ha permitido y por ello se me ha agradecido colaborar, ¿no? en el deshacer esta imagen que él sintió que fue, o que resume su vida, esa imagen del traje gris con la corbata y esa incapacidad de expresar amor. Siente que no pudo expresar amor a su familia y eso le atormentó durante tiempo, pero no podía hacerlo. Quiere que todos ahora, si es posible, expresemos ese amor que somos sin cortapisas y que esa flecha que ha mostrado que sube desde el corazón hasta la garganta y hasta la barbilla se convierta en una energía de amor que fluye como un río sin lugares que la estanquen.
vuelve a insistir, es como el mensaje que voy a dar es breve, pero quiero que quede, ¿no? Em, Vuelve a insistir en que las palabras son energía, que si él hubiese en vida controlado eso, si hubiese sido consciente de eso, no hubiese herido a algunas personas que amaba profundamente con muchas palabras que dijo. Siente que su lengua de alguna manera se la mordió y eso le hizo envenenarse con la bilis que había en sus palabras. Habla de hiel, de amargura, siente que murió con mucha amargura, que ahora está bien, pero que de alguna manera quiere también que sepamos que nos amó, aunque no pudo expresar ese amor, aunque tuvo también miedo en algunos momentos. Y pone, sí, la palabra miedo como algo que le hizo no estar lo presente que hubiese querido. Hola Inma, gracias por unirte también. No sé si quiere decir algo más. Hace así como que ya está. Nos da las gracias de nuevo y espera que este acto simbólico de disolver esa energía gris de amargura que quedaba en mi árbol, pues pueda beneficiarme a mí y a todos aquellos que seguimos vivos. Vuelve a recordar como con simpatía los vivos y los más vivos. Es decir, que no temamos ni suframos por ellos porque ellos están tan vivos como nosotros y mucho más. Es decir, están con una conciencia más expandida de la que podemos tener a veces en la Tierra y con una felicidad, ¿no? Con un contento, dice, que es difícil de lograr en la Tierra. Entonces, que sepamos que está contento, que está feliz y que espera que este acto simbólico pueda originar sanación en mí y en aquellos que todavía conectan conmigo. Muchísimas gracias también. Y no sé si quiere decir algo más o las personas que estáis conectadas, queréis preguntarle algo. Hace así como que no, que él ya no quiere hablar más, que su tiempo termina aquí en esta conexión y que si quieren que me pregunten a mí. Las manos que había en esa mesa, que tenían la forma de árboles, vuelven a brindar y de alguna manera siento la importancia de este proceso y todo lo que estamos haciendo, como digo, en este trabajo de la conexión con nuestros ancestros. En este caso lo he volcado en la familia de vida, dice gracias a los dos, pues muchas gracias a ti. Lo he volcado y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros ancestros y con el árbol genealógico, pero he hablado en general del proceso de tránsito de las almas, ¿no? Del plano físico al mundo espiritual o a veces desde ese umbral también en un tiempo. Pero, pues bueno, en principio abrir el canal para que quizá algún guía pudiese darnos una información sobre ese proceso, pero a veces ellos consideran que es más importante, por ejemplo, como en este caso, darle la oportunidad a un ancestro con el que yo me alegro mucho de haber conectado porque durante tiempo pedí hacerlo y sentía como que no podía. Él no, quizá no quería hablar o no estaba en el momento de poder hacerlo. Y me alegro muchísimo de esta conexión y de esto que estoy percibiendo, de ese amor que he percibido ahora, ¿no? Entonces, a veces los guías sienten que más que darnos el gran mensaje, lo que pueden hacer es esto que ha sucedido, ¿no? Es algo que a lo mejor mueve una sanación necesaria, que mueve también una conciencia sobre lo que estamos haciendo, sobre el valor de lo que estamos haciendo y siento que también los guías me animan a seguir con esto en un momento en que sienten que estoy algo decepcionado o algo como cansado, puesto que no siempre en la Tierra encontramos
la manera de poder hacerlo o la respuesta que necesitamos y sienten como alentarme y alentarnos a todos los que trabajamos en estos temas a seguir con ello porque se está haciendo un trabajo que es sutil y que no por invisible a los ojos deja de ser menos valioso. Nos dicen ánimo con ello, ánimo a las personas que estáis conectadas, que sois todas preciosas, dicen que os aman, que nunca es un mal momento para deciros que os aman y, y bueno, pues me dicen que podemos continuar en otro momento y que por hoy a lo mejor está bien. Que el canal también pues es verdad que se cansa a veces, ¿no? Con todo esto. Muchas gracias. Entonces, pues si no tenéis ninguna pregunta o comentario, voy a cerrar el vídeo, el directo, y me alegro mucho pues desde todo esto que ha sucedido, siempre es inesperado. Tras la primera introducción, pues para quienes os habéis conectado después, podéis ver el vídeo ahora en diferido. Al principio hice más bien una introducción sobre todo este tema de las almas y la conexión con el proceso de liberación, de patrones de nuestro árbol genealógico, y después ha dado, si lo que habéis visto, ¿no? Esta conexión con este ancestro, que continúa el vídeo de la semana pasada. La semana pasada fue una mujer, fue una madre, en este caso siento que ha sido un abuelo, y, y bueno, pues me alegro muchísimo de esto que se ha dado, ¿no? Espero que os sirva. Dice Inma, madre mía, me he perdido el principio, pero resuena, me pilla en un momento que me viene ideal escucharlo. Gracias mil. Pues muchas gracias, Inma. Me alegro un montón de que te sirva. Puedes ver el vídeo desde el principio si quieres en otro momento. Bueno, ahora en cuanto lo cierre va a quedar grabado y también estos vídeos los estoy subiendo. Hoy ya es el último por ahora de febrero. Siento como que me animan a que haga más. Bueno, pues voy a tener que poner más en marzo. Y bueno, pues están quedando colgados en mi canal de YouTube, Emilio Ramón Suikawari. Igual que aquí el perfil de Instagram, pues Emilio Ramón Suikawari tengo canal de YouTube y ahí los estoy subiendo también. Los comparto en Facebook y en fin, podéis irlos viendo porque siento que están siendo muy reveladores y muy bonitos, ¿no? Especialmente estos dos últimos en los que no ha sido solo una charla informativa, sino que he abierto también el canal para que hubiese pues guías o en este caso ha habido ancestros que hablasen, pues ha sido precioso, ¿no? Entonces os recomiendo, si no visteis el anterior, pues que lo veáis. Hubo también, porque estos a veces, según desde donde nos hablan los ancestros o según el momento, pues puede haber interferencias técnicas y en el anterior hubo algún momento en que se cortó un poquito la conexión y tiene que ver a veces con esto, ¿no? Con todo con ese tema energético que estamos moviendo, a veces puede interferir negativamente o puede haber algo que haga cortarse una conexión, ¿no? Pero creo que en general se escucha prácticamente todo el vídeo, ¿no? Bueno, pues de nuevo muchas gracias a las personas que os habéis conectado, aquellos y aquellas que lo veáis en diferido, tanto en Instagram como en YouTube después. Y nos vemos, pues cerramos ya esta serie de vídeos, de directos que he hecho en febrero, pero pues voy a empezar a dejarme sentir para próximos directos en marzo también. Ya os iré avisando y bueno, pues también si te interesa, si conoces mi trabajo, ya sabes lo que hago. Para quien vea este vídeo después también, si te interesa contactar conmigo, pues puedes entrar también a través de mi sitio web, mi blog suikawari.com, suikawari con K y W. Puedes entrar en contacto y pedirme información sobre mis sesiones, acompañamiento. Ahora mismo estoy haciendo también un acompañamiento de 6 sesiones para trabajar expresamente con todo este tema del árbol genealógico, de la sanación del árbol, en el que ayudamos, pues de entrada, si hay ancestros como los que hemos mencionado, pues que necesiten transitar hacia la luz, ayudamos a que hagan ese proceso, a tomar conciencia de por qué están aquí, en qué nos está afectando, qué está por decir en esa familia, qué está por liberar, qué de todo ello nos está afectando en nuestra vida
y a limpiar también, pues todo esto de alguna manera energéticamente. Entonces, pues bueno, esto se puede hacer a veces aparece en una sesión individual y se puede hacer algún ancestro concreto, pero otras veces pues hay que hacer un trabajo más profundo y en este acompañamiento de 6 sesiones trabajamos distintos temas que puedan salir y que estén afectando desde esa conexión con ancestros. Así que si te interesa, pues puedes preguntarme, pedirme información y encantado te la daré. Un abrazo y nos vemos para un próximo directo. Hasta luego.